Buenas noches, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con el estudio iniciado en este mes sobre Reino de Dios, pero también sobre Iglesia. Este mes eh, voy a hablar 2 jueves, el pasado y este, sobre la Iglesia. Y en el mes de marzo, todos los jueves voy a hablar sobre Reino de Dios y así de manera alterna. Quiero pedirles que tengamos una oración para dar inicio al devocional. Querido Dios, te agradecemos porque nos bendices a través de muchas formas, de diversas maneras. Siempre nos estás bendiciendo. A veces, aun cuando nosotros no nos damos cuenta. Queremos suplicarte por la salud de los diferentes hermanos y hermanas que se encuentran quebrantados de salud, algunos de manera crónica y otros de manera más reciente, como por ejemplo la hermana Ceci de Rivas. Queremos suplicarte, Señor, para que puedan tener la atención médica necesaria, oportuna y eficaz para poder entonces ellos recuperar su salud. Bendícenos para reflexionar en tu palabra, pero sobre todo para ponerla en práctica en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. El jueves pasado inicié el tema de iglesia, ¿verdad? Yo les decía de que lo que vino a hacer Jesús acá fue a proclamar, a anunciar y enseñar sobre el reino de Dios, no tanto para la iglesia. Jesús anunció, proclamó, pero también enseñó sobre qué es reino de Dios. Jesús nunca definió qué es reino de Dios, nunca lo definió, y es mejor que nunca lo haya definido. Porque yo sospecho que no estaríamos tampoco muy en lo correcto si lo hubiera definido, igual que ahora, ¿verdad? También. Y más adelante voy a hablar sobre eso. Entonces Jesús lo que vino a hacer es eso, ¿verdad? Con la venida de Jesús, el reino de Dios irrumpe en la historia nuestra. Yo les decía de que no. Hay algunos teólogos que hablan de la historia de la salvación y otros de la historia humana o de la humanidad. Hay una historia nada más. Y en esta historia de la humanidad es que entra, irrumpe Jesús, ingresa a la historia y acampa, dice Juan en el Evangelio. Viene a estar con los seres humanos, viene a acampar y él se encarna en un ser humano, se hace carne, se hace humano completamente. Entonces, Jesús al hacer eso, también el reino de Dios irrumpe en la historia de los seres humanos, también de nosotros, los humanos. Entonces, y viene a quedarse, pues, así como se vino a quedar Jesús, también el reino de Dios se viene a nosotros. Ahora bien, Jesús eso, yo dije la semana pasada, de que solo quiero hacer un paréntesis, ya estuvo a punto de desconectarse, ¿verdad? El internet, pero para que lo tengan en consideración. La semana pasada lo que dije fue de que Jesús también menciona 2 veces la palabra iglesia, 2 veces, en todos los 4 evangelios. Entonces, y más de 50 veces reino de Dios. Eso significa mucho. Jesús nunca enseñó sobre qué es la iglesia, cómo debe de ser la iglesia. Eso nunca lo enseñó Jesús. Pero el reino de Dios sí. Y del reino de Dios lo que enseñó fue los valores, la cosa más fundamental, determinante. Jesús hace eso, ¿verdad? Si Jesús solo menciona 2 veces iglesia y más de 50 veces reino de Dios,
¿por qué es que la iglesia en la actualidad, la iglesia cristiana en general, en la actualidad ha abandonado la reflexión, el estudio y la enseñanza del reino de Dios? Si se compara el número de temas relacionados, vinculados con la iglesia y los temas vinculados, relacionados con el reino de Dios queda chiquito. En la actualidad, en la iglesia cristiana, se habla muchísimo de la iglesia, pero muy mínimamente del reino de Dios. Y Jesús vino a hacer todo lo contrario. Entonces Jesús vino a enseñar sobre el reino de Dios y en solo 2 ocasiones menciona iglesia. Eso debiese ser para nosotros una llamada de atención, porque es por el reino de Dios donde tenemos que ir. La iglesia solamente es el instrumento, el espacio, la organización que me permite aprender del reino de Dios. Entonces, las iglesias en general han abandonado la enseñanza sobre el reino de Dios. Marginalmente lo mencionan, marginalmente lo estudian en términos generales, ¿verdad? Jesucristo, también la otra cosa que quiero mencionar es que Jesús, no fue el fundador de la religión cristiana, nunca. Él, Jesucristo, no fundó ninguna iglesia, ninguna religión, ni Dios tampoco ha fundado religiones, ¿verdad? Entonces, esa es una creación muy humana nuestra, y no nuestra de nosotros, sino de seres humanos, ¿verdad? Fueron los apóstoles y los discípulos después los que fueron a través de la historia organizando, configurando, estructurando lo que se llama iglesia. Entonces, pero eso fue después, muchos años después, décadas después de la muerte y resurrección de Jesús. Jesús, como digo, no es el fundador del cristianismo, sin embargo, la religión cristiana está fundamentada en Jesucristo, que es muy diferente. Entonces, eso hay que tenerlo claro, ¿verdad? Porque no vayamos a decir, esta es la religión verdadera, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Cristo la fundó, porque Dios la fundó. No, no es así la cosa. Todas las religiones estas han sido fundadas por los seres humanos. La religión judía también fue fundada por los seres humanos. No fue fundada tampoco por Dios. En este sentido, hay que tener eso con claridad, porque ahí es donde también existe una parte de los errores que se cometen, ¿verdad? El reino de Dios es lo absoluto, la iglesia es lo relativo, lo particular. Entonces, es como debiésemos entonces entender esto para poder entonces reflexionar apropiadamente. Todo miembro del pueblo de Dios es el integrante, el que va a formar parte, el que forma parte desde el presente hasta el futuro del reino de Dios. No todos van a estar en el reino de Dios, solamente los que se constituyen como pueblo de Dios, ¿verdad? Entonces, eso hay que tenerlo con claridad. La iglesia me debe de proporcionar, y acordémonos esto, ¿verdad? Que cuando decimos, con lo que acabo de decir, la iglesia me debe de proporcionar, es una forma de expresar, porque la iglesia somos todos los integrantes de la iglesia. Todos tenemos los mismos derechos, pero también todos debiésemos tener las mismas responsabilidades. Solo los laborantes no, ¿verdad? Eso sí tenemos otras funciones ya más vinculadas a los códigos de trabajo. Sin embargo, para cuestiones de ministerio, no. Ahí todos tenemos las mismas funciones y en este sentido es que
todos somos responsables, la iglesia es responsable de prepararse. ¿Para qué? Para conocer el reino de Dios, para conocer quién es Dios, para conocer la voluntad de Dios, para conocer a Jesús, para conocer quién era Jesús, para saber entonces cómo ser un discípulo de Jesús, para entonces saber cómo seguir a Jesús fielmente, cómo hacer la voluntad de Dios fielmente. Yo les decía el domingo pasado, como estamos hablando de eso en el capítulo 6 del Evangelio según Juan, yo les decía esa parte donde dice Jesús, yo soy el pan de vida, ¿verdad? Y anteriormente Jesús ha dicho, para mí, hacer la voluntad de Dios es como mi alimento. Entonces yo les decía el domingo anterior, hay personas entonces, en promedio, pues, ¿verdad? En promedio, hay personas que comen 3 veces al día. Uno que otro ha de comer 5 o 6, ¿verdad? Pero también hay personas que comen una vez nada más al día. Y yo les hablaba de eso, que había estado en una reunión sobre canasta básica, subsidios, y no me acuerdo cuál era la otra cosa. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Lo que quiero decir, y también lo decía el domingo, es que a veces no hacemos la voluntad de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Tomando las palabras de Jesús en el Evangelio de según Juan, de que para él su alimento era hacer la voluntad de Dios. Si no hacemos la voluntad de Dios, es porque la voluntad de Dios es irrelevante para nosotros. No nos importa, pues, en otras palabras. Y si no nos importa, ¿es que acaso entonces no somos cristianos? Esta es la razón de ser cristiano, hacer la voluntad de Dios. Eso es lo que nos da identidad. Para eso somos discípulos de Jesús, para hacer su voluntad también. Entonces, yo les decía en son de broma, ¿verdad? Es que lo que pasa es que hacemos dieta, ¿va? ¿Dieta de qué? De hacer la voluntad de Dios, no de comida, sino de hacer la voluntad de Dios. En ese sentido, hacer la voluntad de Dios para nosotros, si para Jesús era como el alimento, o sea, el alimento me da la vida, hacer la voluntad de Dios me da la vida también. Eso no es negociable, en otras palabras. Ni tampoco es cuando se me ocurre, ni tampoco es cuando tengo ganas o cuando se presenta la oportunidad. No. O sea, uno siempre va a tener oportunidad, todos los días tiene oportunidad de hacer la voluntad de Dios. Jesús, en el libro de los Hechos, el jueves pasado, se plantea también de que Jesús enseñaba el reino de Dios. Estuvo con sus discípulos enseñándoles el reino de Dios, sobre el reino de Dios, hasta el último momento. ¿Por qué creen ustedes que es importante eso para Jesús? No solo era importante, era determinante para la vida cristiana, para la vida espiritual. Era fundamental, o sea, de fundamento, pues. Si uno no sabe eso, el fundamento está quebrado, ¿verdad? La base de toda nuestra fe, la esperanza de toda nuestra fe, es Jesús resucitado. Pero bien, eso es al inicio, ¿verdad? Ya después uno ya entra por cuenta propia para hacer la voluntad de Dios. Luego se da el texto ¿verdad? En el texto anterior del jueves pasado, de que Jesús es tomado y se va. Los discípulos lo logran ver. Dice el texto, según lo que se conoce, es que este libro fue escrito por Lucas, el mismo que escribe el Evangelio. Este libro de los Hechos más o menos fue escrito entre los años 80 y los años 90, más o menos. Recoge varias historias, varias experiencias, varias anécdotas, varias experiencias que han tenido los apóstoles, principalmente Pedro y Pablo, aunque no exclusivamente.
También hay discípulos y discípulos, ¿verdad?, que intervienen en el libro de los Hechos. Y cuentan varias décadas, varios años. Entonces, Lucas ha hecho un trabajo de investigación, después de haber hecho de recaudar, recolectar dichos y hechos de los apóstoles y de los discípulos de Jesús. Entonces tomó la decisión de escribir, ¿verdad? Cada quien ese método todavía persiste para escribir libros, ¿verdad? Más que todo cuando son testimoniales, del género literario testimonial. En este sentido, entonces se dice de que es tomado y luego una nube se cubre, ¿verdad? Entonces ya no se ve. Se le acercan dos hombres con vestiduras blancas y le dicen a los discípulos, miren varones, así como lo han visto irse, así lo van a ver venir, ¿verdad? Entonces la cosa es que la vida continúa. En el versículo 14 del capítulo 1 dice, todos estos perseveraban unánimes en oración, junto con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con los hermanos de él. Y se da entonces la elección del apóstol que faltaba. Versículo 15. En aquellos días se levantó Pedro en medio de los hermanos, que reunidos eran como 120 personas, y dijo, hermanos, era necesario que se cumplieran las escrituras en las cuales el Espíritu Santo habló de antemano por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, porque era contado con nosotros y tuvo parte en este ministerio. Porque también dice al inicio del capítulo 1 de que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, es una parte fundamental en todo lo que concierne a la difusión, expansión de la fe en Jesús de Nazaret. Entonces, el Espíritu Santo es importante aquí, es sumamente importante, porque Jesús cumple con la misión, pero no significa que también está ausente. Sin embargo, viene porque es algo que ha dicho Jesús anteriormente, que va a mandar, el Espíritu de Dios va a ser enviado y para que dé consuelo, pero también para que acompañe a la gente, a los cristianos y cristianas, a los que tienen fe en Él, los que creen que Él resucitó y por lo tanto está vivo. Pues, adquirió un campo con el pago de la iniquidad y cayendo de cabeza se reventó por en medio y todas sus entrañas se derramaron, que está hablando del fin que tuvo Judas, ¿verdad? Y esto llegó a ser conocido por todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo fue llamado en su lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su morada, y no haya quien habite en ella, y otro ocupe su cargo. Por tanto, de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que fue tomado de nosotros y recibió arriba. Es preciso que uno sea con nosotros testigo de su resurrección. Entonces, Pedro, si se fijan, Pedro está asumiendo otra actitud aquí. ¿Por qué? Porque hay una carencia de liderazgo, precisamente. Eso ya no está. Entonces, hay 120 personas aproximadamente, entre ellos los familiares de Jesús. Otro aspecto que uno puede inferir de ese texto es que no se esparcen, sino que todo lo contrario, se mantienen. Y eso es bien interesante, porque
su maestro se fue, ¿verdad? Fue crucificado. Pero entonces cuando lo crucifican y está en el Evangelio, que se esconden donde acostumbraban reunirse, dice, están todos encerrados por miedo a los judíos. Claro, ¿verdad? Porque los judíos andaban persiguiéndolos todos para asesinarlos también. A mí ese tipo de cosas a mí siempre me llaman la atención y lo mismo ocurre ahora, ¿verdad? Como en estas épocas, siglo XX, siglo XXI, siglo XIX, XVIII, en que en el nombre de Dios, ¿verdad? Se hacen guerras y se asesinan a otros. ¿Cómo que acaso Dios los ha mandado? Se mandan ellos solos, ¿verdad? Pero utilizan el nombre de Dios para defender la fe, ¿verdad? Y vamos a ir en contra de la otra religión porque vamos a defender a Dios. No, ese es justificante de los propios intereses mezquinos de la gente, ¿verdad? Ahora bien, lo que hay que destacar también es que los discípulos, los apóstoles y discípulos, se mantuvieron reuniendo. Y no era un grupo pequeño, 120 personas, era un grupo significativo, ¿verdad? Tener a 120 personas reunidas en un templo es bonito, es muy bonito, ¿verdad? Por tanto, de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo del Señor, ahí es donde hace recuento Pedro desde el bautizo de Jesús con Juan hasta la fecha, ¿verdad? Hay gente, uno deduce eso por las palabras de Pedro, que hay personas que han estado acompañándoles desde el inicio y han experimentado persecución. No es que haya sido fácil. Esta cosa no fue fácil, pues, ¿verdad? Al mismo Jesús lo capturan, lo torturan, lo asesinan. Lo que pasa es que Dios los resucita, ¿verdad? Pero no ha sido fácil. Eh, Ni económicamente, ni socialmente ha sido fácil. ¿Cuáles han sido las críticas que ha afrontado Jesús? Ha afrontado todos sus discípulos, todos sus seguidores. La misma que le hicieron a Jesús. Entonces, blasfemo, hijo del diablo, demonio tiene, no sé, ¿verdad? Una serie de críticas, de amenazas, de persecución, de atentados en contra de la vida. Eh, bueno, lo quieren agarrar y lo quieren tirar, ¿verdad? La gente. ¿Por qué? Por defender la fe, ¿va? Porque son hijos de Abraham. ¿Cómo no, verdad? Entonces, versículo 23. Hay gente entonces que ha estado desde el inicio y otros se fueron agregando en el camino. Pedro hace alusión entonces en esto. Propusieron a los dos, a José que era llamado Barsabás, el cual tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Entonces orando dijeron, tú Señor que conoces el corazón de todos, muestra de estos dos cuál has escogido para tomar el lugar de este ministerio y apostolado del cual Judas se extravió para irse a su propio lugar. A mí lo que me llama la atención de esas últimas palabras de ese versículo es que Pedro no restriega tampoco, ¿verdad? Que este Judas, hijo del demonio. No, ¿verdad? Tampoco. Entonces, o sea, el Pedro es distinto. Ese recorrido con Jesús sí ha tenido efecto en la madurez de percibir las cosas, ¿verdad? Y eso ha de ser producto de que Pedro tomó la decisión de mantenerse en seguimiento de Jesús y de aprender quién era Jesús, de conocer quién era Jesús. Pues sí, iba a andar con el maestro, ¿verdad? Con Jesús. No hay que andar por gusto, ¿verdad? Para tomar el lugar de, bueno, extravió. Echaron suertes sobre ellos y la suerte cayó sobre Matías,
quien fue contado con los 11 apóstoles. Y entonces sustituyen a Matías, sustituyen a Judas y lo reemplaza Matías. Eso da a entender también que hay una reproducción, que el ministerio continúa, que el trabajo continúa, porque lo que están haciendo es completando la estructura. Unos pueden hablar de estructura, que son los 12, ¿verdad? Apóstoles. Entonces uno se descarrió y viene, entonces se sustituye por otra persona. Toman la decisión de hacerlo de una manera determinada, que está ahí ya plasmada, ¿verdad? Oran y toman la decisión. Es importante ese detalle porque lo que da a entrever, lo que hace suponer o interpretar también es que el trabajo continúa y que ellos, los 11, están comprometidos con darle continuidad a lo de Jesús, al proyecto de Jesús, porque esto no es la iglesia de Jesús, ¿verdad? Sino todo ese reino de Dios. Eso es lo que se supone. Entonces, la enseñanza, los dichos y hechos, las enseñanzas de Jesús van a ser reproducidas, transmitidas, reproducidas con otras personas. Y para ellos han sido de que vamos a completarnos así como fue el Jesús que nos eligió 12, entonces vamos a completar el número. ¿Por qué? Esto continúa. Esa madurez, esa madurez es fundamental. Es fundamental para dar continuidad a todo el proyecto de Dios. Ese proyecto de Dios no es nuevo. Viene desde siglos anteriormente, cuando el pueblo también estaba esclavizado. Lo que pasa es que Dios ha ido cambiando, pues. Y eso lo podemos evidenciar a través de la Biblia. Se mantienen ciertos ejes transversales a través de la historia, se mantiene, ¿verdad? Dios es el autor del proyecto, nadie más. O sea, el reino es de Dios y Él lo diseña de su manera, de acuerdo a su voluntad, con los valores que determina. Y Jesús viene a enseñar eso. Jesús viene a enseñar eso. Estos apóstoles se han quedado en Jerusalén. Jesús les dijo que el Espíritu de Dios les iba a dar toda la facultad, las capacidades, el acompañamiento para poder estar en Jerusalén, en Samaria, en Judea, en Galilea y aún en otras partes más, ¿verdad? Decápolis, no lo menciona así, pero en el último rincón de la tierra. O sea, los discípulos, cuando digo discípulos, ahí van incluidos los apóstoles, lo que le llaman apóstoles. Los discípulos deben de tener la claridad y capacidad para poder ir a cualquier lugar. Igual que ahora. Igualito que ahora. ¿Verdad? No, fíjense que a mí no me gusta, ¿verdad? A veces lo que me han dicho a mí, con esta cuestión de, la gente dice evangelizar, ¿verdad? Yo más hablo de testificar, ¿verdad? Porque hasta bíblico es esto. Eh, de compartir a Dios, lo que Dios ha hecho conmigo, ¿verdad? No requiere discursos, no requiere una terminología sofisticada, articulada de una manera tan exquisita. No, lo que uno requiere es ser honesto y ser transparente para decirlo, con palabras sencillas nada más, eh, sin sin ninguna pretensión de querer apantallar a nadie, ¿verdad? Ni de colocarse en una posición de privilegio. No, esto es lo más sencillo posible, ¿verdad? Así como era Jesús. O sea, no hay que complicarse en eso. Actualmente es que hay muchas iglesias
que hacen todo un desparpajo de cosas, ¿verdad? Entonces, pero Jesús no, nunca. Entonces, lo que sí uno tiene que hacer es centrarse en Jesús, no en el hermano, no en la hermana, no en una iglesia determinada. Es en Jesús, porque a eso somos llamados. Porque Jesús es mi Señor y mi Salvador. ¿Qué voy a compartirle yo a otra persona? Lo que Dios ha hecho conmigo, en mi vida. Eso es todo. Eso es todo. Una vez, por ejemplo, una hermana me dijo, pero Dios no ha hecho nada en mí, me dijo. Y a veces lo que pasa es que uno piensa que Dios tiene que hacer todo una parafernalia, ¿verdad? Todo un apantallamiento de luces y colores, ¿verdad? Y para apantallarnos, sorprendernos de que Dios ha hecho algo en mi vida, ¿no? Este, uno interpreta de que cuando ha pasado por experiencias difíciles y ha logrado procesar eso, esas experiencias, es porque Dios le ayudó. A veces este, sin mucho cuento, pues en verdad, es que no lo puedo decir de otra manera. Eh, Sin mucho bombo, ni platillo, ni ruido. No, no, no. Hay que ver a Jesús. ¿Cuándo Jesús hizo todo un espaviento, verdad, para hacer algo? No, no, no lo hace Jesús. Entonces, ¿por qué voy a esperar yo a hacer eso? Si mi Señor y Salvador me dice cómo hay que hacerlo, entonces yo me tengo que fijar en Él, no en otra persona, no en otra iglesia, no en otro movimiento, no en otra persona. El reino de Dios es así, ¿verdad? De eso vamos a estar reflexionando en marzo. Porque a veces el reino de Dios está presente, los signos del reino de Dios están presentes en lo sencillo y en lo silencioso. Y ahí es donde uno puede perderse porque uno quiere esperar, así como le dicen los demás. No, no, no. Uno debe de regirse por lo que dice la palabra de Dios, no por lo que... En este sentido, entonces, hermanos y hermanas, la iglesia es la organización, es la comunidad compuesta por hombres y mujeres de diferentes edades, en donde todos tenemos un lugar para celebrar, pero también para enseñar, pero también para aprender. Todos tenemos un lugar para eso. Nadie debe sentirse excluido para eso. Todos necesitamos aprender en la iglesia. La iglesia la conformamos todos, todos conformamos la iglesia, ¿verdad? ¿No hay algo en la iglesia? Entonces hay que proponerlo para que exista eso. Por ejemplo, no hay... A mí me gustaría aprender de tal cosa. Entonces, ahí hay que hacerlo. Ese es lo participativo, ¿verdad? La oficialidad, que le llamamos oficialidad de la iglesia, no son los únicos que son iglesia. Toditos son los miembros de la iglesia. Los miembros de la iglesia son los que conformamos la iglesia en un nivel determinado. Y por lo tanto, tenemos todos los mismos derechos, las mismas responsabilidades también, las mismas responsabilidades. Todos y todas que constituimos la iglesia, entonces somos responsables de aportar en la enseñanza, aportar en la convivencia. Todos somos responsables de eso. No solo los estos, ni los de la comisión. No, 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 todos. Toditos. Toditos somos responsables.
para aportar a la convivencia. ¿Cómo aporto a la convivencia? Bueno, aporto viendo qué necesidad hay. Por ejemplo, han venido personas nuevas al servicio dominical. Voy y los saludo, pues, ¿verdad? Eh, Ese es uno de los pasos más sencillos, ¿verdad? Los que no requieren ningún esfuerzo, ninguno, ninguno. De eso de saludar a las personas nuevas, de hacerlos sentir que sí son bienvenidos. Porque llegar a un lugar y no sentirse bienvenido, es difícil, ¿verdad? Volver. Es difícil volver. Y pueden pasar ahí visitando varias personas y nunca quedarse, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no le brindamos entonces la hospitalidad suficiente. Pero también hay diferentes cosas que podemos hacer. Eh, Todos somos responsables de aportar en la convivencia, en la fraternidad, en la solidaridad, pero también somos responsables en la enseñanza, pues, ¿verdad? Y no es que esté evadiendo yo mi responsabilidad laboral. No, 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 no estoy haciendo eso. Pero necesitamos, por ejemplo, tener hermanos y hermanas que puedan asumir responsabilidades de enseñanza en iglesia infantil, escuela bíblica dominical, para los diferentes niveles, ¿verdad? No niveles, sino grupos. Predicación, estudio bíblico, devocionales, etcétera, 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 etcétera. Todos debemos de hacer eso. Todos en un momento determinado podíamos hacer eso. Ah, pero entonces alguien me puede decir, pero yo para eso no, pero para otro ministerio sí. Ah, bueno, está bien, ¿verdad? Lo importante es saber en qué. Lo importante es saber que quiero hacerlo también. Y esa es mi contribución y mi aporte a la iglesia. Lo de música, por ejemplo, ¿verdad? A mí si me meten en eso, sí, no doy para nada. Y yo diría, no, yo ahí no, mejor en otra cosa, en donde tal vez lo hago un poquito mejor. Ahí daría lástima. Entonces, lo importante es saber qué es lo que me gustaría hacer y ofrecerlo para tal cosa. En el libro de los Hechos se plantea de que el ministerio, de que la misión encomendada de Dios a Jesús la cumplió Jesús a cabalidad, al 100. Entonces, pero luego hay otro momento histórico que requiere también de otro acompañamiento por parte de Dios. Y el Espíritu Santo ahí entonces desempeña esa labor. Dios no nos abandona tampoco ahora. Ni Jesús nos ha abandonado ahora, ni su Santo Espíritu tampoco nos ha abandonado ahora. Nosotros como bautistas tenemos una manera de interpretar todo eso y por lo tanto somos consecuentes con esa manera de la interpretación. Y el Espíritu Santo acompañó a aquellos grupos, eran en ese momento, que todavía persistía ahí en Jerusalén como aproximadamente 120 personas. Después en la historia esto se va a ir aumentando, pero también complejizando. Cuando digo complejizando es también, quiero decir, en problematizando, porque se van a ir ingresando a todo este movimiento que todavía no son iglesia, pero son un movimiento. Entonces, porque vienen de procedencias diferentes, concepciones distintas, incluso paganos, o sea, que no son judíos, pues. Eh, y por lo tanto, estos traen sus formas de pensar, o sea, su filosofía, pero también traen su espiritualidad y sus creencias, o sea, su religión. Y muchos fueron creyendo de que podían hacer un sincretismo, incluso los mismos judíos creyeron que podían creer en Jesús y mantener todas sus creencias judaicas, ¿verdad?
o judaizantes. Incluso Pablo más adelante tiene una serie de problemas con esta gente, porque quiere imponer la religión judía en comunidades cristianas. Y se da esos estiras y encoges, conflictos, pleitos, divisiones, separaciones de los discípulos también y apóstoles, ¿verdad? Eso lo han leído ustedes. Entonces se va haciendo todo esto, todo esto. Y hay iglesias, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, que dicen, no, 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 ¿verdad? Aquí no queremos a tal discípulo, porque a nosotros nos gusta ¿verdad? Es que como predica bonito, ¿verdad? Cosas que se parecen en la actualidad, por ejemplo. No es cuestión de eso. Es como ahora, por ejemplo, hay una diversidad de expresiones de iglesias, de diferentes tipologías, de diferentes liturgias o sistemas de adoración, de alabanza, de adoración, y de prácticas también. Entonces, y plantean, esta es mi iglesia verdadera. No, 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 esta es la iglesia verdadera. Yo les he contado en otras ocasiones que yo estuve en un municipio viviendo y para mí fue mi primera experiencia en cuanto a el fenómeno de que habían iglesias de moda en ese municipio, que no es tan pequeño, en población. Entonces habían iglesias moda. Y entonces se iban de otras iglesias evangélicas y se iban para la iglesia de moda. Y todo, ¿dónde estás, verdad? ¿Estás en la tal iglesia? No, ¿estás en la centroamericana? No, estoy en la de moda. No me decían así, va. Yo porque no quiero decir los nombres. Pero así fueron, ¿verdad? Eh, yo conocí a bueno, entonces, mejor no. Entonces eran iglesias de moda, ¿verdad? Y así fueron. Durante aproximadamente 15 años conocí aproximadamente 7 iglesias de moda. Crecían en número, en asistencia, no en membresía. Crecían en asistencia. Y todo es que esta sí, ¿verdad? Esta iglesia es verdadera. En esta sí se alaba a Dios. Lo que refleja eso es ignorancia, ¿verdad? Ignorar realmente lo que significa la palabra de Dios. Lo que refleja ese tipo de expresiones, de que esta sí es la verdadera iglesia, refleja el desconocimiento bíblico profundo, profundo, ¿verdad? Habían expresiones, por ejemplo, en círculos teológicos se dice de un analfabetismo bíblico teológico. Ese es cuando ni siquiera leemos la Biblia. Yo siempre voy a ser recurrente en eso porque es la base y es el fundamento de todo. Si no estamos bien con eso, todo lo demás va a estar mal. O sea, si no conocemos la palabra de Dios, si no la leemos y no la estudiamos, todo lo demás es vanidad, ¿verdad? O sea, es bofo, quiere decir esa palabra en Eclesiastés. Lo vanidoso para Eclesiastés es lo bofo, lo que no tiene peso, lo que no tiene por lo tanto sustento. Entonces, ¿cómo uno puede prevenir eso? Leyendo y estudiando la palabra de Dios. Así, uno no es presa fácil de cualquiera. No cualquiera le da paja a uno, pues, en otras palabras. Por lo tanto, entonces habían iglesias de moda ahí.
Yo recuerdo que yo era pastor de una iglesia que no era de moda, ¿verdad? Por supuesto. Entonces le decían a los jóvenes del grupo de música que teníamos nosotros en la iglesia. Le decían, no vayan a esa iglesia, el don de ustedes se está desperdiciando. Los vamos a llegar a traer y a dejar a sus propias casas con tal de que vengan a la nuestra. Esas personas fueron fundadores de esa otra iglesia. Ya no están ahí, ¿verdad? Ya están en otra iglesia. Entonces, porque los conozco muy bien a ellos. Y yo recuerdo que el grupo de música hablamos, ¿verdad? Y yo les pregunté, ¿y qué piensan hacer? ¿Se van a ir? Entonces me dijeron, no, me dijeron, no nos vamos, ¿verdad? Este, nosotros estamos comprometidos con Dios, ¿verdad? Y también con la iglesia. Eso es importante. El compromiso con Dios también me hace reflexionar muy bien y comprometerme con la iglesia. No me voy cuando las cosas no están bien. Es todo lo contrario. Uno no escapa cuando quizás la congregación va disminuyendo de número. Es todo lo contrario. Es cuando más se necesita el compromiso cristiano, la fe cristiana, es cuando más se necesita de miembros de iglesia comprometidos con Dios para que puedan entonces servir en la iglesia y hacer entonces la diferencia. Dios no nos ha traído hasta donde estamos para retroceder. Hay una expresión muy bonita que a mí desde la primera vez me gustó, que dice para atrás ni para tomar impulso, ¿verdad? No. Y la primera iglesia donde yo estuve era un campo misionero de la zona rural, que éramos aproximadamente 7 personas cuando yo llegué. Y, y esa experiencia a mí me sirvió hasta el día de ahora. Hasta el día de ahora. Llegué a tener en un cantón, porque es cantón, llegué a tener 23 niños de escuela bíblica dominical. Ahí caminaba 1,5 kilómetros para llegar ahí. Y es una de las experiencias más significativas en mi vida. Entonces, ese fue mi trabajo comunitario primero también que tuve. Pastoral, pero también comunitario, ¿verdad? Ahí no habían pizarrones ni nada, ¿verdad? Yo escribía en el polvo, ahí escribía, con un palito, ¿verdad? O como decíamos antes, con un chiribisco. Luego fueron los compañeros del seminario. Los invité porque fuimos a construir unas banquitas con varas eh, de café. De café hicimos las banquitas porque donaron a la congregación, donaron la misma gente de la comunidad, nos donó un terreno sin escritura, por supuesto, ¿verdad? Solo era prestado, pero nadie lo tocaba, eso. Era eh, 4 metros de largo por 2 de ancho. Allí teníamos la escuela bíblica dominical y Leonardo Rodríguez, que es otro pastor bautista, muy amigo mío. Él tocaba la guitarra, ¿verdad? Y toda la cosa. Y ese es algo que a los dos nos marcó, ¿verdad? Ahí estuve como casi 2 años. Entonces, solo esa escuela bíblica dominical llegó a tener 23 niños. Y la congregación aumentó, ¿verdad? Pero aumentó de membresía. Creo que llegamos a ser como 11 nada más. Y, pero éramos conocidos ahí en el pueblo, eh, nos invitaban a orar por otra gente, nos invitaban a otras celebraciones de otras iglesias, porque y cuando digo nos tenían, era la congregación toda. Eh, eh,
el 50% eran jóvenes, adolescentes eran, no eran ni jóvenes jóvenes, sino que eran adolescentes. Creo que el mayor andaba por los 40 años, 45 de ahí de esa congregación, ¿verdad? Gente muy sencilla y todo, pero mucho signo del reino de Dios también ahí, la fraternidad. Y entonces, eso es ser comunidad de fe para mí. Cuando todo lo que sé lo aporto a Dios, todo mi talento lo pongo al servicio de Dios. La iglesia es el espacio, es el lugar donde celebro la presencia de Dios en mi vida, pero también en la vida de los demás hermanos y hermanas. Y me alegro o me gozo por las bendiciones que Dios le da a los demás y las bendiciones que Dios me da a mí. Llego a la iglesia a aprender, pero también llego a enseñar. Eso es ser comunidad de fe, eso es ser iglesia. Una iglesia que está al servicio y me procura capacitarme para formar parte del pueblo de Dios, quienes son los únicos que van a estar en el reino de Dios. Oremos, hermanos y hermanas. Querido Dios, te agradecemos porque con tu palabra podemos saber qué quieres de nosotros, qué quieres de tu iglesia, cómo debemos de comportarnos, cómo podemos celebrar, adorarte, pero también aprender y enseñar a otros. Ayúdanos a ser discípulos tuyos, que nos ayudes para poder seguir caminando en los caminos que me lleven a tu reino, Señor. Amén. Buenas noches, hermanos.